principio de mes. Quizá y ahora se tiene que hacer unos retoques porque hay como un eco, ¿verdad? Como un eco, un sonido metálico. Pero ya arriba lo irán ajustando a medida que voy hablando. Entonces, como os decía, el primer domingo del mes de mayo yo empecé la predicación diciendo: ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la cuestión. Ser lleno o no ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la cuestión para el cristiano. Porque de vivir lleno del Espíritu o no cambia por completo la vida. Es como tener un coche nuevo y potente, fantástico, pero sin gasolina. O sin baterías, porque ahora ya sabéis que vamos a ir de cara a los coches ecológicos y eléctricos. Aunque sea un maravilloso Tesla, fantástico, pero si tiene la batería descargada, pues no vamos a llegar muy lejos. Y si el coche es un deportivo de estos, como el otro día al salir de la iglesia, que me quedé muy acomplejado, cuando en el semáforo vi el coche que tenía al lado. Nunca había visto una cosa así, de esos coches de más de 100.000 euros, ¿verdad? Pues aún así, aún ese coche de 500 caballos que se puso a mi lado, si no tiene gasolina, no tiene poder, no tiene potencia, no puede ni moverse, como no sea cuesta abajo. Y a veces en la vida cristiana nos pasa esto. Somos cristianos, pero en vez de estar llenos del Espíritu y de poder, estamos llenos de las cosas del mundo y de la carne. Y no podemos hacer la obra de Dios. No podemos, en esa situación no podemos dar testimonio del Señor. No podemos realmente ser instrumentos de bendición para otros. ¿Por qué? Porque estamos vacíos del Espíritu y llenos de otras cosas que en vez de glorificar a Dios, le ofenden o le avergüenzan. El Espíritu Santo no es un poder, es una persona divina, es la tercera persona de la Trinidad, es como Jesús. Jesús es para nosotros nuestro Señor y Salvador, y Él nos prometió que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos, que cuando Él ascendiera a la presencia del Padre, derramaría su Espíritu. Y así nos daría, literalmente lo que dijo fue que nos daría la promesa del Padre. Esperad, sed pacientes, decía Jesús, y yo os enviaré la promesa del Padre, os daré el cumplimiento de esta promesa tan maravillosa que Él nos ha hecho. El Espíritu Santo es como Jesús, ¿no? Hemos hablado del Espíritu como el Paracletos, como aquel que Dios envía a nuestro lado para ayudarnos, fortalecernos, consolarnos, y Jesús era precisamente esto, ¿no? Cuando Jesús utiliza el pronombre, hablando del Espíritu, dice: os conviene que me vaya para que el Padre envíe otro como yo. Hablando del Espíritu Santo, lo hacía con estas palabras: otro de la misma clase que yo. No otro diferente de mí, sino otro como yo, de la misma clase, de ayudador, fortalecedor, lleno de amor y poder para ayudar y salvar, igual que yo. Entonces me gustaría hablaros hoy, haciendo un breve repaso, de que en el Antiguo Testamento lo que vimos es que la presencia del Espíritu estaba ahí desde el principio, desde la creación, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu era dado a personas específicas en momentos determinados para unas obras en concreto. Es decir, no era algo que tenían todos ni que tenían siempre, sino que era personas específicas, momentos y tiempos específicos y obras o tareas muy concretas que Dios les encomendaba, ¿no? Como es la misión de Aida, ¿no? Lo que ella nos ha estado compartiendo. Entonces, en el Antiguo Testamento era así, pero la promesa del Padre es que el Espíritu va a ser algo que Él da a todos, sin excepción, a todos sus hijos, a todas sus hijas. No importa qué condición, qué edad, qué sexo, cuál sea su situación, Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo prometen darnos el Espíritu. Así que hoy voy a hablar de este Espíritu Santo prometido y concedido.
En el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento de la promesa del Padre? En primer lugar, fijaros, tenían un problema. Y os preguntaréis, ¿cuál era este problema en el Antiguo Testamento? Vamos a leer en el libro de Jeremías, un profeta contemporáneo de Ezequiel, del pasaje de Ezequiel que hemos leído. Vamos a leer en Jeremías 31 y versículo 31. Este sí que es fácil de recordar, ¿verdad? Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Estoy leyendo Jeremías 31, 31. Vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño, más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el problema? Pues el problema es que la ley de Dios, santa, sabia, justa y buena, era dada a través de Moisés. Se escribió en las tablas de la ley, ¿verdad? Todos lo acordáis, por el dedo de Dios. Fueron escritos los 10 mandamientos. Honra al Señor tu Dios, ámale con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y después los más conocidos: no mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás, ¿no? Pero primero es: honra a Dios, dale culto, no adores imágenes, honra su día, santifica el día del Señor, y después empieza con el honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para seguir con estas tremendas prohibiciones, ¿verdad?, que yo os he dicho. El no mentirás, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás. Pues bien, ¿cuál era el problema? Que la ley, como algo externo, no acabó de convertir al pueblo. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo las tablas de la ley, habiendo jurado el pueblo absoluta fidelidad a Dios y a cumplir su voluntad, sus mandamientos, sus preceptos y todas sus normas, mientras Moisés estaba en lo alto del monte Sinaí, el pueblo estaba adorando un becerro de oro que se habían acabado de fabricar y lo estaban haciendo de una forma orgiástica que Dios abominaba. Esa era la situación. Y eso se sucedió a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Los siglos fueron testigos de que ese pueblo tenía la ley como algo externo, que la miraban con sus ojos y decían: sí, Señor, la vamos a obedecer, pero que después giraban la cabeza y hacían otras cosas. Y ofendían a Dios una y otra vez. A lo largo de los años y de los siglos, esa fue la tónica. Y excepto honrosas excepciones y excepto momentos en los que el pueblo fue juzgado y disciplinado y Dios levantó a algún líder que durante un periodo corto de tiempo les llevó en fidelidad a Dios, salvo esos pequeños periodos y momentos, el pueblo fue muy, pero que muy infiel a Dios y le ofendió en gran manera. El pueblo fue entregado a los enemigos, hecho prisionero, deportado, y perdió todo lo que Dios les había dado, la tierra prometida. La perdieron a causa de su pecado y de su infidelidad a Dios. Entonces, por esta razón, Dios habla de un nuevo pacto. El pacto que Dios hizo con Moisés como mediador es: aquí tenéis la ley, ¿la obedeceréis? Sí, Señor, amén. Pero después, ¿cuál era la realidad? No, Señor, no la obedecemos. Es que no eran capaces de obedecerla.
es que a la que sucedía algo, a la que eran probados, una y otra vez fallaban al Señor, caían estrepitosamente y llegaron a cometer tal cantidad de abominaciones, de perversidades y de crueldades, que Dios dijo, es que ya está roto, ¿no? Como dice aquí, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido fiel para ellos. Se refiere a que los amó, los cuidó, los bendijo, pero sin embargo ellos quebrantaron e invalidaron el pacto de Dios. Dios, que es mucho más sabio que nosotros, se dio cuenta de que tenía que hacer algo mejor, algo más poderoso, para que el pueblo, para que sus hijos y sus hijas le honraran con sus vidas. Y entonces fue cuando prometió este nuevo pacto, un nuevo pacto que nos habla en primer lugar de un perdón absoluto y maravilloso que cubre todos nuestros pecados y todas nuestras faltas delante de Dios. Qué providencial que nuestro hermano Paco ha leído el Salmo 51, ¿verdad? Que nos habla precisamente de esto. Señor, lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Este es el perdón que Dios ofrece a su pueblo. Él sepulta en lo más profundo del mar nuestros pecados y pone un cartel que dice prohibido pescar. Ahí están enterrados en lo más profundo de las aguas, ¿verdad? Este es el perdón de Dios maravilloso. Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones como el oriente está lejos del occidente. Es decir, muy, muy lejos, podríamos decir que infinito, ¿verdad? Porque si hablara de los polos hay un poco menos de 20.000 kilómetros, pero si habla del oriente y del occidente, pues es una distancia indefinida y podríamos decir infinita. Este es el maravilloso perdón de Dios del que nos habla el nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros a veces decimos, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Dice, si yo te contara, mi mujer se ha puesto histórica. Dice, querrás decir histérica, hombre. No, histórica, que me ha recordado todo lo malo que he hecho desde que nos casamos, ¿verdad? A veces los seres humanos somos así, no, somos históricos. Ahí está, en el registro de nuestra mente, todo lo que nos han hecho, y quién nos lo ha hecho, y cómo lo hizo. El Señor dice que tiene una mente mucho más privilegiada, ¿verdad? Infinitamente más sabia y poderosa que la nuestra. El Señor perdona y no me acordaré más. Dice, no me acordaré más. Olvida. No va a volver a sacar los pecados para avergonzarnos y humillarnos. El Señor perdona de forma absoluta y maravillosa y olvida. La otra cosa de la que habla el nuevo pacto, a ver si me podéis ayudar. ¿De qué otra cosa habla aquí? Ah, sí, mirad, el versículo 33, ¿verdad? Es fácil de recordar también, un versículo muy importante. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley ya no iba a estar en tablas de piedra que se guardaban en el arca del pacto de Dios. Allí, en aquel lugar donde la sangre de la propiciación cubría los pecados del pueblo. La ley, el pacto, era un recordatorio de que el pueblo había pecado. Y precisamente en el baúl de oro en el que se guardaba, encima había el propiciatorio, que es un símbolo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en ese propiciatorio era derramada la sangre, el Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados, para que el pueblo recordara que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que con su sangre cubriría por completo, de forma definitiva y absolutamente maravillosa, nuestros pecados, y que Dios nos perdonaba y ya no se acordaba más de nuestros pecados. Queridos hermanos, este es el mensaje de Aida, este es el mensaje del Evangelio, que en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y este es el mensaje que nos ha transformado a nosotros por pura gracia. Este es el mensaje del Salmo 51 y este es el mensaje que debemos compartir con otros.
que hemos experimentado este maravilloso perdón de pecados y que queremos que otros experimenten la liberación del peso de las culpas que solo nos puede ofrecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí en Jeremías 31 tenemos el qué, que la ley, que era algo externo, va a ser algo interno, grabado por las letras de fuego del Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes. Yo compartía hoy con la clase de los hermanos y hermanas de Elena que se quieren bautizar, de que el Señor hizo esto en mi vida al principio. Sacó un montón de cosas que yo había ido acumulando en mi cabeza que estaban muy mal. Las sacó para poner su palabra, leyendo su palabra todos los días, todo el tiempo que podía. No me cansaba, la leí, la releí, sobre todo el Nuevo Testamento. Menos mal que empecé por el Nuevo Testamento, ¿no? Me lo leía, me lo releía, leía Romanos 2 veces en un día, o 3 si podía, ¿no? O las cartas estas, o los Evangelios, me encantaba. Y entonces esto hace una transformación en la persona, va quitando lo malo de nuestros esquemas mentales equivocados, de todo lo que hemos llegado a meter en nuestra cabeza de confusión y de error y de equivocación, lo va quitando para poner la palabra de Dios que nos va a guiar a partir de ese momento. Y esto es lo que dice el Señor en el Nuevo Pacto: yo la escribiré en sus mentes. Para mí el Nuevo Testamento, la palabra en general, no es algo externo a mí. No sé la cantidad de Biblias que debo tener en casa. Yo sé que hay algunos hermanos que me ganan, por eso, y más antiguas, de estas con más solera. Pero hermanos, esto no es lo importante. Esto no es lo importante. Lo importante es lo que el Señor ha puesto aquí y aquí. Lo que está escrito aquí con las letras del Espíritu. Porque esto es lo que siempre va conmigo. Yo no siempre llevo una Biblia en el bolsillo, aunque ahora siempre llevamos el móvil llenos de Biblias en el bolsillo, ¿no? Pero quizá algún día me dejo el móvil. ¿Y qué hago? Pues ahí está, en tu mente y en tu corazón, la palabra del Señor siempre, siempre, siempre debe guiarte y acompañarte. Pero fijaros, me gustaría explicaros una cosa de hace bastantes años, debe hacer como unos 12 años, más o menos, quizá un poco menos. Ha sido, yo diría, la excursión más bonita de mi vida. ¿Sabéis por qué? Porque la hice con Dan. Es verdad, me gusta mucho estos momentos o estos días especiales, ¿no?, que podemos estar como vosotros, con vuestros hijos, con vuestras hijas. Entonces fue una excursión realmente larga y agotadora, pero a pesar de ello tengo un fantástico recuerdo que toca mi corazón cada vez que me acuerdo. Entonces esa excursión empezamos en el Valle de Ordesa, en el parking. ¿Habéis estado en el Valle de Ordesa? En el Pirineo de Huesca, en el parking, ¿verdad? En verano no te dejan ir con el coche, tienes que ir con un autobús, y el autobús te deja en el parking. Y entonces empieza un parque natural que es la maravillosa catedral de la creación de Dios, ¿verdad? ¡Qué preciosidad! ¡Qué valle tan idílico! Allí vemos la mano del Señor, su gran poder y su sabiduría en medio de esta preciosa creación, en medio de ese órgano de aguas que corren y que caen por 1000 lugares, y de la sinfonía del viento que susurra entre los árboles y hace mover sus ramas y sus hojas. Es realmente precioso. Id si podéis. Y entonces desde allí empezamos a andar todo el Valle de Ordesa hasta la cola de caballo, me parece que se llama, ¿no? Al final de todo, una enorme cascada que cae de la montaña y que se parece a la cola de un caballo. Pues bien, ahí no se había acabado la excursión. Empezamos a subir al refugio de Goritz, ¿verdad? Una cuesta empinada enorme, y cuando llegamos al refugio tampoco se había acabado allí la excursión, porque a donde íbamos era al Monte Perdido. La próxima vez subo desde Pineta, por ahí ya no.
Porque ya os imaginaré, llevamos 4 horas cuando llegamos al refugio y faltaba todavía lo más difícil, desde el refugio hasta la cima del Monte Perdido, que según yo tengo entendido es el segundo más alto del Pirineo, ¿verdad? 3.350 y pico metros. Cuando llegamos arriba, yo ya me había dado cuenta que la mochila pesaba mucho. A mi hijo se le hicieron las llagas en el pie, entonces tuvimos que cambiar de calzado. Yo puse mis botas esas de montaña en la mochila, donde estaban unas botas de kilo cada una, no exagero, 1 kilo cada una. Además de las botas, pues las botellas de agua, además pues los bocatas para coger fuerza, 2 plátanos, 2 manzanas, ¿verdad? Caramba, la mochila. La mochila era terrible, ¿no? Menos mal que nos turnábamos, ¿verdad? Pues bueno, cuando llegamos arriba y por fin pudimos descargarnos la mochila, disfrutar de aquellas maravillosas vistas sobre Ordesa, Añisclo y el Valle de Pineta, en aquel momento nos dimos cuenta que lo que mejor podíamos hacer, lo mejor que podíamos hacer era comernos los bocadillos, comernos la fruta, bebernos las botellas de agua y bajar ligeros. Qué pena que no lo hicimos antes. Porque desde luego, ¿sabéis lo que pasó? Que cuando llegamos arriba ya no teníamos fuerzas ni energía y llevamos la mochila con un peso terrible. Pero cuando sacas lo de la mochila y lo comes, en primer lugar te descargas del peso y en segundo lugar tu cuerpo recobra la energía que ha perdido y te ves capaz de volver a llegar al parking para esperar el bus. Hermanos, ¿cómo me costó llegar al parking? ¿Cómo me costó bajar el Valle de Ordesa? Me costó muchísimo más que subir. Yo creo que Dan se dio cuenta y ya se dejaba que me apoyara un poco y todo. A partir de entonces voy a la montaña con palos, no me da vergüenza. Yo voy con 2 bastones, ¿no? Y me parece que así el camino, cuando ya no puedes las piernas, te puedes apoyar un poquito. Pero lo cierto es que diréis, ¿y por qué nos cuenta esto José Luis? Porque esto tiene es parecido a lo que sucede con el Espíritu. Es parecido a lo que nos explica aquí Jeremías capítulo 31. Mientras la ley ha sido algo externo que llevamos en la mochila, ¿no? Como una Biblia que llevamos en la mochila de nuestra vida, no nos puede ayudar. Necesitamos que la palabra de Dios pase de ser algo externo que llevamos a algo interno que está grabado y que nos da energía. Y esto es lo que promete el nuevo pacto de Dios. Pero entonces me preguntaréis, ¿y cómo sucede esto? ¿Cómo pasa de ser la Biblia, este libro que puede ser enorme, cómo pasa a ser una realidad interior en nuestros corazones y en nuestras mentes? Pues por el mismo proceso que el alimento y el agua que llevamos en la mochila, al tomarlo, pasa a ser parte de la fuerza de nuestro organismo para seguir andando, de la misma manera. Y esto es lo que nos explica el profeta Ezequiel. Mirad, en el pasaje que hemos leído de Ezequiel nos dicen, voy a volver a leer, nos habla en primer lugar de limpieza, de purificación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El agua es un símbolo del Espíritu. Esparciré agua limpia y seréis limpiados. Y os limpiaré de todos vuestros ídolos. A veces tenemos ídolos. Además de la palabra de Dios, tenemos ídolos en nuestro corazón que hemos de quitar para que ocupe el Señor el lugar que merece. Y entonces nos dice Ezequiel, el profeta simultáneo, contemporáneo de Jeremías. Jeremías nos explica el qué y él nos va a explicar el cómo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor esto? Pues os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. Esta es la parte esencial del pasaje. Es un pasaje lleno de enseñanzas, pero aquí se nos explica el cómo. La ley de Dios pasa a ser una realidad, de ser externa a una realidad interior que hemos asimilado e incorporado por la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré este corazón de piedra, os daré un corazón sensible de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y es Él, el Espíritu, el que hace que andemos, que vivamos en los estatutos del Señor y que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Sin el Espíritu seré y serás un cristiano frustrado, que dirá como el apóstol Pablo: lo que quiero hacer no lo consigo, entiendo lo que está bien, lo que es bueno delante del Señor, pero eso que está tan bien no consigo hacerlo. En cambio, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Y entonces dice: gracias a Dios por su Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no podía hacer porque era débil a causa de la carne, lo ha hecho el poder del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Vale? Esta es la preciosa enseñanza de Ezequiel que nos dice el cómo. Después, la promesa del Padre en el profeta Joel, que es uno de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, ¿verdad? Que bien va saberlos de memoria, porque sí sabes más o menos por dónde está Joel. Bueno, Pilar siempre sabe dónde está su nieto Joel, Ella siempre sabe por dónde anda. Pero el profeta Joel está ahí, en mi Biblia es la página, a ver si la encuentro, la 837. Y entonces Joel nos habla proféticamente muchos años antes, cientos de años antes, del derramamiento del Espíritu. Es decir, Jeremías nos dice el qué, Ezequiel el cómo, y ahora Joel nos va a decir a quiénes va a dar Dios su Espíritu. Pues dice esto la palabra de Dios en el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. He leído, saltando algunas palabras, pero ¿qué recuerda esto? ¿No recuerda acaso cuando en la cruz del Calvario moría nuestro Señor Jesucristo, que aunque era mediodía, cayeron las tinieblas sobre la tierra, y seguramente aquellas tinieblas, aquellas nubes oscuras que cubrieron la tierra de noche cuando salió la luna, la hicieron aparecer como ensangrentada? Hermanos, esto nos habla de la obra preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, del día del Señor. El día del Señor que empieza con la muerte de Jesús, ¿no? Los últimos días empiezan ahí en la vida de Jesús y acabarán en la segunda venida de Jesús. Y además el día del Señor grande y terrible, ¿no? Pero todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es posible que tú estés aquí esta tarde y todavía no hayas invocado con todo tu corazón, pidiendo la salvación y el perdón, el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hará que toda rodilla se doble y toda lengua le confiese, ese nombre que es el único que podemos invocar para ser salvos. Es el nombre que yo te predico hoy, el nombre de Jesús, el nombre de quien da el Espíritu. Pues queridos hermanos, esto es el qué, el cómo y el a quiénes. Y en esos a quiénes es dado el Espíritu. A quiénes da el Padre la promesa, estás tú y también yo. Porque la promesa es para todos.
derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano, y profetizarán, ¿verdad? Habrá una nueva manera de escuchar a Dios y de darle a conocer a los otros. Porque a través de la profecía de nuestros hijos y nuestras hijas, de los sueños de nuestros ancianos y de las visiones de nuestros jóvenes, el Señor nos hablará de una forma renovada. ¿Verdad? Aquí está hablando de que el Espíritu trae una nueva y mucho más profunda comprensión de la palabra de Dios. Porque aquí están contenidas, hermanos, las profecías de los profetas de Dios, las visiones de los ancianos y también las de los jóvenes, los sueños que han tenido y que Dios les ha hablado a través de esa forma. Y en los últimos días nos ha hablado a través del Hijo. En Él la palabra de Dios alcanza su maravillosa plenitud y perfección. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ¿qué nos dice todo esto del Antiguo Testamento? ¿Qué podemos llevarnos para casa? Pues nos dice que sin el Espíritu no podemos ser santos ni obedientes. Sin la obra del Espíritu seremos como el pueblo de Israel, que ve la palabra de Dios como algo externo a ellos y que por más que lo intentan son incapaces de obedecerla. Pero el Espíritu nos la graba en nuestro corazón y en nuestras mentes y nos da toda la voluntad de seguir eso que Dios ha grabado por el fuego del Espíritu en nosotros, como algo interior, porque además de grabarlo, además nos da la fuerza y el deseo de obedecerlo, nos da el poder que necesitamos para poder ser santos y servir al Señor. Sin el Espíritu somos como ese coche tan potente, sin gasolina o sin baterías cargadas. No podemos. Eso es lo que le pasó. Esa es la gran lección de Israel, de los fracasos repetidos de Israel en el Antiguo Testamento. Hermanos, lo intentaban pero no podían y volvían a caer, y una vez y otra, y tropezaban no una ni dos veces en la misma piedra, sino 100 veces en los mismos ídolos y pecados. Y aquí el Señor nos está diciendo que debemos tener la piel dura, los pies firmes, pero que esto te vaya bien, ¿verdad? Para el reto de un llamamiento misionero como el que tú has compartido. Sin la piel dura, sabéis, todo nos molesta, somos quisquillosos, nos ofende cualquier cosa, una palabra, ¿verdad? A veces yo me sorprendo y digo, oye, ¿por qué te has molestado? Total, si solo ha dicho tal o cual, ¿no? ¿Verdad? A veces hay actitudes o palabras de las personas que no sabemos por qué nos ponen muy incómodos, muy molestos por lo que aquella persona haya podido decir o por cómo nos ha mirado o por cómo nos ha tratado. Hermanos, piel dura. El Espíritu nos va revistiendo de capas que hace que tengamos la piel dura y el corazón tierno, porque lo realmente triste es que sea al revés, que tengamos la piel demasiado sensible y el corazón muy duro, como este de Ezequiel, ¿no? Un corazón de piedra. Y a veces es así. Tenemos el corazón súper duro, la piel súper sensible y cualquier cosa nos hace tambalear. Acordaos de esto, 3 cosas, ¿verdad? Piel dura, pies firmes en el Señor y en su palabra, firmes convicciones, firmes propósitos como el que hoy compartía Aida con nosotros. De verdad, cuántas gracias doy a Dios que haya podido venir y compartir esto con nosotros y que vosotros, los que tenéis más o menos su edad, veis a una joven que está dispuesta a ir allí al Ecuador, a Guinea Ecuatorial, a pasar, supongo que un poco más de calor que aquí, si es en el Ecuador, y más humedad que aquí, y en unas condiciones muy diferentes y muy inferiores en el sentido de comodidades, ¿no? Y de lujos que aquí. Gracias a Dios por compartirlo con nosotros, Aida. Que el Señor nos ayude, como ella va a necesitar, pues eso, a tener los pies firmes, firmes convicciones, firmes propósitos, pero también piel dura y corazón tierno. No dejéis que sea al revés, que se nos ponga duro otra vez. Con el milagro que ha hecho el Señor de cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¡Qué tragedia que se te vuelva a poner duro otra vez, ¿eh? ¡Qué tragedia!
¿Verdad? Que el Señor nos ayude y siga obrando en nuestra vida. Esta promesa, queridos hermanos, se cumplió el día de Pentecostés. Cuando Pedro oía, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Sabéis lo que decían? Deben estar borrachos. Han debido beber. Fijaros cómo hablan. Si están hablando en otras lenguas, si a veces si no les entendemos ni lo que dicen, pero otros sí les entendían porque hablaban en otras lenguas que no habían aprendido las maravillas de Dios. Y entonces Pedro les dijo, mirad, estos no están ebrios como vosotros suponéis, como vosotros decís. Lo que vosotros veis ahora es el cumplimiento de Joel. Es la promesa del Padre, es lo que Jesús nos dijo, esperad en Jerusalén hasta que yo os envíe la promesa del Padre, ¿verdad? Quedaos aquí en oración, en espera, y recibiréis poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Así que esta promesa, la promesa del Padre, el Espíritu Santo prometido, aquel que solo era para algunos en algún momento y para alguna labor encomendada por Dios, ahora resulta que es derramado sobre todos, sobre jóvenes y mayores, sobre hombres y mujeres, sobre esclavos y libres, sobre señores y siervos, sobre, ¿verdad?, sobre personas de alta posición y otras de posición más sencilla. El Espíritu fue derramado y sigue siendo derramado por el Señor. A mí me gustaría dejaros una promesa para el final, ¿verdad? Voy a hacer 2 breves lecturas porque me he dado cuenta qué tarde se ha hecho hoy, ¿verdad? No puede ser que yo lleve tanto rato hablando. Perdonadme, voy a acabar enseguida. Bueno, al menos espero que el Señor me haya ayudado a transmitiros algo que es muy importante para mí, y no os hablo solo de la excursión de Ordesa, porque esto que estoy compartiendo del Espíritu sirve para todas las montañas y todas las cordilleras del mundo. Ir donde vayamos llenos del Espíritu Santo. Así que voy a leeros unas palabras de Jesús, un poco enigmáticas, y voy a dejaros una promesa de Jesús muy clara, sin enigma ninguno, para todos y cada uno de los que estamos aquí. Las palabras de Jesús las encontramos en Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 me gustaría leer el versículo 37, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Jesús resucitado después de sufrir la muerte del Calvario y resucitar, dijo: esperad en Jerusalén la promesa del Padre, que yo os daré dentro de pocos días. Fue precisamente a las 7 semanas de su resurrección, ¿verdad? 7 por 7, a las 7 semanas, el día de Pentecostés, que significa 50, el día siguiente, ¿verdad? Cuando Jesús derramó su Espíritu Santo, como símbolo y como... era como el pistoletazo de salida a las carreras, ¿verdad? A partir de ahora empieza la gran carrera final, la carrera del testimonio de la Iglesia de Jesús, y el Espíritu prometido fue derramado abundantemente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te sientes así? ¿Los sientes, los ríos de agua viva? Porque claro, no estamos hablando de imaginaciones, ni de fantasías, ni de cuentos. Estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y yo te quiero hacer esta pregunta tan personal que solo tú te puedes responder, pero que yo te pido, por favor, que te la respondas.
tú sientes los ríos de agua viva que están brotando del poder del Espíritu en tu vida para llevar la vida del Espíritu a otros, ¿verdad? Ríos que salen para regar a otros, para dar de beber a otros. El río de Ezequiel 47 daba alimento y sanidad. Daba tres cosas: vida, alimento y sanidad. El río que salía del templo de Dios, ¿verdad? Y eso es de lo que está hablando Jesucristo, mientras el sacerdote con la jarra de oro del agua de Siloé lo derrama en el altar. Jesús está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, porque el agua prometida por Dios, el Espíritu de Dios, no hay que ir a buscarlo a un lugar, a Jerusalén, o al templo, o a Roma, o donde sea. No es un lugar, sino que es una persona, y esa persona soy yo. Si alguno tiene sed, dice Jesús, que venga a mí y beba, y entonces verá cómo de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, si la respuesta ha sido que no, necesitas la promesa del final de la predicación, porque Dios tiene solución y provisión para ti. ¿Vale? Hemos de ser sinceros. En la vida cristiana, si empezamos con la hipocresía del maquillaje, no andamos nada, ¿eh? Hemos de ser sinceros. Si no hay ríos de agua viva, de aguas vivas en nuestra vida, necesitamos esta promesa que encontramos en Lucas capítulo 11 y que me gustaría, por favor, pediros que os llevéis a vuestra casa. ¿Eres padre o eres madre? ¿Abuelo o abuela? Entonces la entenderás muy bien esta promesa. Si eres hijo o hija, pues, bueno, quizá no tanto, pero ya la entenderás ya. Rubén seguro que ahora ya la entiende mejor todavía que cuando solamente tenía, ¿verdad? Que cuando tenía la niña, la preciosa niña de nuestra iglesia. Entonces lo que dice Jesús es: pedid y se os dará. Cuando tus hijos te piden algo que necesitan, ¿se lo das? Si es algo bueno, ¿te esfuerzas en dárselo? Bueno, pues tenemos una buena base, porque Jesús nos promete: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta, llamad, clamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abre la puerta de Dios, de las bendiciones de Dios. Y entonces Jesús pregunta: ¿y qué padre de vosotros o qué madre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. No, ¿verdad? Todos sabemos que la respuesta es no. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenos dones, regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No necesita explicación. Vamos a orar. Señor y Padre, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, que te hemos ofendido, que nuestro pecado ha sido una barrera entre tú y nosotros, que ha impedido que de nuestro interior fluyan los ríos de aguas vivas de tu Espíritu. Señor, perdónanos. Conforme a tu promesa, esta promesa del nuevo pacto que es en la sangre preciosa de Jesús, te pedimos que perdones todos nuestros pecados y nos llenes de tu paz y tu bendición. Señor, hoy te pedimos de todo corazón que tú nos des tu Espíritu, que tú nos des una vez más tu Espíritu. Señor, nos hacemos eco del Salmo 51 cuando David te rogaba atemorizado: oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, danos una vez más la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas.
Toma control, Señor, de nuestras vidas. Que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Salvador hasta el día en que pasemos a tu presencia. Amén.